Hola amigos, ¿cómo están? Estoy súper emocionada de estar aquí grabando otro video para ustedes. Aparte porque esta idea realmente es de las cosas favoritas que he hecho en todos los tutoriales que he hecho, de verdad. Me encanta todas estas cosas en donde reciclamos muchísimo, pero sobre todo esta idea surgió hace como que un año y medio, en donde empecé a pensar en que quería una chimenea y tenía que buscar la manera de hacerla de cartón con todo reciclado. Y bueno, la tuve hace un año y después me tuve que deshacer de ella por una mudanza. De hecho, creo que les cuento un pedacito en el video anterior, en donde me mudé y me tuve que deshacer de la chimenea. Creí que realmente no iba a tener espacio en donde tenerla y oh sorpresa, claro que tengo espacio. Así que tuve que crear una nueva. Y para no hacer tanto rollo, tenemos una nueva idea de cómo hacer esta chimenea. La pasada le puse ladrillos como de cartulina y después la renové para los nuevos videos porque me encantaba y la adornaba de San Valentín. Pero la renové para los nuevos videos como simulando piedras, así que esta vez ya la voy a hacer totalmente de piedra y sin más preámbulo, vamos a empezar. Voy a comenzar dejándoles aquí todas las medidas que utilicé. Esta es la parte de arriba, esta es la parte en donde tenemos un espacio entre lo blanco y lo que tiene piedra y estos son los dos muros que utilicé para la chimenea. Lo primero que hago, como se darán cuenta, es simplemente unir todas las cajas con cinta. En realidad tienen pegamento silicón caliente, ustedes lo pueden reforzar con absolutamente todo lo que ustedes quieran. Y esta parte, entre los muros hay una separación de 55 centímetros y es esta parte que viene en medio, que simplemente la metí un poquito entre estos muros y la sostuve con un pedacito de uno de los muros que tenía una abertura en el cartón. Después lo que hago es poner la parte de arriba y de esta manera formo la chimenea. Realmente solamente utilicé muchas cajas, las uní con cinta, conseguí la medida. Es mucho más fácil si tenemos una misma caja que ya trae las medidas. Yo lo que hice fue unir muchísimas cajas y todas eran de diferente tamaño y todas eran del mismo material porque todas son de cartón. Pero bueno, en fin, después de ponerle mucha cinta y mucho pegamento silicón caliente, todo lo voy a llenar con el engrudo especial. No sé si ustedes vieron en algún momento Art Attack, pero es de mis tiempos. Entonces, ese engrudo, ahí lo aprendí. Me acuerdo, ya desde ese entonces ya andaba yo haciendo mis tutoriales. Bueno, tenemos ese engrudo y tenemos mucho papel periódico. Y lo primero que hago es poner todo este papel periódico empapado en el engrudo, que es especial, que es simplemente chocolate. Creo que tengo hambre. Es solamente pegamento blanco y agua. Voy a reforzar todos estos pliegues, que es lo primero que me interesa, que tengan mucho papel periódico, para que se ponga súper duro. Y lo voy a dejar así toda la noche secándose. Y refuerzo todos los pliegues y todo lo que ustedes crean que necesite refuerzo con silicón caliente. Al día siguiente nuestra chimenea ya se ve así. Como podrán ver, en algunas partes dejé unos huequitos sin papel periódico, porque en realidad no es tan necesario. El cartón que yo utilicé de las cajas era muy duro. Entonces realmente no necesitaba eso, simplemente necesitaba que estuviera reforzado en todos los pliegues, en todas las partes en donde las cajas se unían entre ellas. Y después lo que hago es pintarla toda de blanco. Esto que estoy pintando primero es la parte de atrás. Creí que iba a acabar rápido, en realidad no, pedí ayuda y entonces ya vino mi hermana y empezamos a pintar toda la parte de adelante y todo lo pintamos súper bien. Le dimos 2 pasadas con pintura blanca, pero en realidad si ustedes, eso ya sería quizá cosa de cada quien, porque si ustedes van a dejar la chimenea toda negra y la quieren forrar de algún papel, o si también la van a poner de piedra o ladrillo, pero también con estos papeles que ya venden, que simplemente sería como que pegarle el papel a los muros, a toda la chimenea, y pues ya va a quedar lista. Yo lo primero que necesitaba sí era pintarla de blanco.
viene la parte de abajo y la parte de atrás, que es de color negro. Yo utilicé el cartón, el grueso, que es como para hacerle el pisito de en medio, y esta pared que se ve de fondo, que es también de color negro. Utilicé cartón y aquí estoy cortando foamy, que es para abajo, y en la parte de atrás estoy poniendo fieltro. Es exactamente lo mismo. Ustedes pueden elegir qué material les gusta más. Es simplemente que pues necesitamos que esto sea negro, y para no poner más cartón lo puse con tela. Más bien, para no poner más pintura negra, lo hice con tela, pero también pueden agregar el cartón y simplemente pintarlo de negro. Y lo único que hice pues fue pegarlo con mucho silicón caliente. Creo que es la mejor manera de que nunca se nos despegue. Ignoren ahí mi pie, en realidad estaba yo muy cómoda sentada en el piso haciendo toda mi chimenea. Pero pues sí, bueno, ya tenemos la parte de abajo, y entonces ahora sí viene que voy a marcar, medir y recortar la parte de la pared de atrás, que también es de color negro. Y pues ya, prácticamente ya tenemos nuestra chimenea armada. Y en la parte de abajo, para que no se vea este espacio que se logra ver entre la separación de la pared de atrás y el pisito negro, pues simplemente doblé la tela de la pared y lo pego con el piso, y entonces ya nunca se va a levantar y ya no se ve ese espacio, y tampoco se ve como si fueran dos partes, sino como si solamente fuera una. Una vez que estaba súper seca, volví a pintar de blanco la parte de arriba, que era la que más me interesaba que quedara muy blanca, porque así la iba a dejar. Y entonces tenemos ahora este papel que se llama papel craft o papel estraza, o no sé, quizá en diferentes países lo puedan encontrar con otros nombres, pero es un papel cafecito y es muy durito, no es nada suave. Este papel está perfecto para hacer las piedras. Y aquí les voy a mostrar cómo las hago. Todos los rectángulos son irregulares. Todo lo que corté de rectángulos y cuadrados, ni siquiera medí, no vi que si unos eran más grandes que otros. Simplemente hice unos muy grandes, que son las piedras más grandes, y otros más pequeñitos, que son las piedritas que van a rellenar esos huequitos que nos queden, para que no se vea ningún huequito en el muro. Y como se podrán dar cuenta, para hacer una piedra lo único que tenemos que hacer es arrugar y arrugar y arrugar mucho y darle la forma que nosotros querramos. Primero arrugo, después destiendo y le voy dando una forma como muy irregular. Obviamente que no se vean las puntas del rectángulo, que se vea como si es una bolita, entonces esas puntitas van hacia la parte de atrás y esas nos van a servir como las pestañitas para pegarlas en nuestra chimenea. También lo que pueden hacer es rellenar estas bolitas para que no estén vacías. Ustedes pueden ponerle una pelotita quizá de periódico por dentro de esta bolita de papel craft y así ya no van a estar vacías, pero la verdad es que yo no lo veo necesario. La chimenea pasada, que también la tuve con estas como piedritas, lo hice de la misma forma y nunca las rellené. El papel se presta demasiado a que no se les va a bajar, no se les va a deformar, no va a pasar nada de eso. Entonces cuando tenemos nuestras piedras de esta manera las vamos a pegar súper bien y créanme que no van a perder la forma, no es como que se van a empezar a estirar o a caer o así. Entonces bueno, tengo ya demasiadas piedras hechas que obviamente pedí ayuda, ¿verdad? Para que hiciera todas estas piedras, porque lo que yo voy a hacer es poner todas las piedras por enfrente, pero también por los lados para que se vea súper realista. Realmente pues si estamos haciendo un muro de piedra, pues
tendría que ser parejo, ¿no? De que las 4 caras del muro tendrían que ser de piedra. Y todo lo que necesitamos para pegar las piedras pues sigue siendo silicón caliente. Es la mejor opción. Ustedes van a ir acomodándolas de la mejor manera. Obviamente no se tienen que ver las esquinas de nuestra chimenea, tienen que salirse las piedritas como si estuvieran salidas formando un muro, como cuando ponemos una piedra encima de otra. Bueno, pues nunca va a ser regular eso, entonces se tiene que ver lo más irregular posible. Como se darán cuenta, voy a empezar con las piedras más grandes que haya hecho, y ya después voy a poner las medianas y las chiquitas para ir rellenando los huequitos, pero primero comiencen por todas esas grandes, aunque les queden huequitos, aunque se vean separadas, aunque se vea el muro de color blanco o del color periódico porque no los pintaron, cualquier de esas cosas no pasa nada. Ustedes primero peguen todas las grandes para que entonces puedan rellenar y todo se vea como que un poquito más real, de que súper irregular el muro. También voy a pegar las piedritas por dentro. Digo, es súper importante para que se vea real la cosa. Las voy a poner por dentro del muro y por las paredes que están por fuera. Y voy a rellenar todos los huequitos. No se tiene que ver absolutamente nada. No se tiene que ver ninguna esquina del papel craft. Nada. Les tiene que quedar más o menos así. Y cuando ya esté lista, pues bueno, viene yo creo que la parte favorita de todos, ¿no? Vamos a decorarla. Y obviamente como estamos en estas épocas navideñas, pues la voy a poner de Navidad. Pero en realidad le pueden poner lo que ustedes quieran, eso es obvio. Arriba de una chimenea pueden venir infinidad de cosas. Y también vamos a poder agregar de esos papeles en donde tienen como stickers de fuego para que se vea súper real. O en realidad podemos ponerle esos, ¿cómo se llaman? Tronquitos que simulan la leña. Y se va a ver increíble. Realmente es una idea que a mí me encantó desde la primera vez que la hice, desde la primera vez que pensé en cómo hacer una chimenea. En aquella ocasión me acuerdo que tuve una caja súper grande, entonces fue muchísimo más fácil. Ahorita tuve que unir y pegar y que quedara la misma medida y que no se viera chueco ni nada, pero está increíble, la idea está padrísima. La pueden hacer más grande o más pequeña, la pueden hacer con papel de ladrillo, con papel de piedra, con lo que ustedes quieran, y créanme que como decoración va a quedar increíble. Si hacen una chimenea de estas, obvio voy a ser la más feliz del mundo si me la mandan a mis redes sociales. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, de verdad a mí me da demasiada emoción andar por aquí de nuevo. Aparte que estamos a casi nada de alcanzar los 25,000 y eso me pone demasiado feliz. Muchas gracias por todos sus mensajes, por todos los comentarios que me dejan, por compartir mis videos, por venir aquí a verlos. Gracias de verdad por todo eso.
Y también por ir a mis redes sociales, a mi Instagram o a mi Facebook. En Facebook me bombardean de mensajes pidiéndome moldes, que si de las botas, que si del mono de patas largas, que si de cualquier cosa. Me encanta que me escriban y muchas gracias por eso. Gracias por todo su amor y por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Yo les mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y muchos, muchos, muchos besos. Bye.